Saludamos con mucho gusto al profesor Miguel Alejandro Ijar Chiapa, un colaborador habitual de este espacio. Hoy nos comparte el tema las consecuencias del juicio contra Trump. ¿Cómo está, profesor? Buenos días, bienvenido y le escuchamos. Buenos días, Celia, gracias por la invitación. Pues este es un tema muy relevante justo en este año en el que estamos viendo varios procesos electorales en algunas de las democracias más grandes del mundo. Justo en México acabamos de tener nuestro propio proceso la semana pasada, también acaba de concluir en la India y bueno, ahora Estados Unidos se acerca también a las urnas en noviembre y se acerca con una cuestión muy preocupante, que es justo este juicio que se acaba de dar en el estado de Nueva York contra Trump por falsificar documentos relativos a la campaña, en particular lo que concierne al dinero que le dio a una actriz de contenido pornográfico para silenciarla y que no hablara sobre el posible affair extramarital que tuvo con ella estando ya casado. Y por obvias razones, tratar de evitar que esto golpeara su candidatura, especialmente porque Trump tiene una base electoral que está compuesta por un gran número de conservadores, particularmente conservadores evangélicos, que pues obviamente verían esto con malos ojos, y por ello es que incurrió en esta situación. Decidió pedirle a uno de sus operadores que le pagara a esta actriz para silenciarla, y después él le hizo una transferencia de dinero a este operador suyo, a este operador político suyo. Y pues obviamente, como esto no lo declaró formalmente, fue considerado como fraude e intento de alterar los resultados de la elección, alterar el proceso electoral. Y entonces fueron 34 cargos los que se presentaron en su contra en el estado de Nueva York, y después de un juicio de varias semanas, el jurado determinó que era culpable de todos los cargos. Entonces ahora va a haber una sentencia en el mes de julio, el próximo mes, justo unos días antes de que se haga oficial su nominación como candidato del Partido Republicano a la presidencia. Entonces, es probable que en esta sentencia pueda enfrentarse a algunos años en prisión. Muchos comentaristas y expertos constitucionales insisten en que es probable que no pise la cárcel, que haya algún tipo de arreglo de libertad condicional. Pero aún si llegara a pisar la cárcel, pues la gran pregunta es, ¿puede ser entonces candidato a la presidencia de manera oficial? ¿Puede ocupar el cargo si llega a ganar la elección? Y la cuestión es que este es un terreno que no se había pisado antes. Es la primera vez que un expresidente de los Estados Unidos se enfrenta a la justicia y es encontrado culpable. Incluso hubo quienes antes estuvieron en riesgo de eso, por ejemplo el presidente Nixon con el caso de Watergate, pero como fue perdonado por su sucesor después de que renunció, el presidente Ford, pues nunca tuvo que enfrentarse a un proceso de esta naturaleza. Entonces, la gran pregunta es, ¿puede Trump presentarse a las elecciones? Y lo que la mayoría de los expertos constitucionales dicen es que no hay nada en la Constitución o en la ley que le prohíba presentarse como candidato a la elección presidencial aún desde la cárcel. Esto obviamente trae otras grandes preguntas de carácter constitucional, porque entonces si lo arrestan y va a la cárcel y gana la elección, ¿podrá gobernar desde la cárcel? ¿Podrá perdonarse a sí mismo para poder salir de este atolladero y continuar el resto de su presidencia en la Casa Blanca? Y esto trae grandes preguntas también para la propia gobernanza en este país y la cuestión de las instituciones democráticas, que fueron debilitadas bastante durante su primera presidencia. Y lo más curioso de todo el caso es que los demócratas esperaban que con este veredicto la mayoría de los votantes dijera, no voy a votar por Trump, que tuviera una caída en las encuestas, pero las encuestas no han cambiado mucho, han sido muy pocos los porcentajes que se han movido después del veredicto, e incluso en algunos estados clave como el estado de Georgia, que fue uno de estos estados bisagra en la elección anterior, parece ser que Trump lleva la delantera frente a Biden. Biden había ganado Georgia en la elección anterior, en la elección del año 2020, pues ahora parece ser que Trump tiene una ventaja de 5 puntos porcentuales en este estado clave en esta elección, y los porcentajes en otros de los estados clave tampoco se han movido mucho.
La base electoral del presidente Trump ve incluso este juicio como un juicio político, como una caza de brujas que realmente no tiene bases sólidas. Incluso algunos grupos más conservadores y religiosos empiezan a comparar el juicio contra Trump con las propias vicisitudes que Jesucristo había sufrido cuando fue enjuiciado por el Imperio Romano y llevado a su Calvario. Entonces, estas visiones tan sólidas, tan consolidadas en su base electoral, hacen que realmente el expresidente Trump tenga grandes oportunidades de ganar la elección de este año. Y bueno, si a esto le sumamos que el presidente Biden tiene grandes índices de impopularidad, sus porcentajes también se han ido reduciendo gracias a la situación en Gaza y el manejo que ha tenido el presidente Biden de su apoyo a Israel y todo el tiempo que tardó en realmente buscar un cese al fuego y llamar a la solución de dos estados, un estado palestino y un estado israelí. Esto le ha costado muchos votos entre los sectores más progresistas del Partido Demócrata y, por supuesto, entre los estadounidenses de origen árabe, que también son muy importantes en algunos de los estados clave en la elección, los estados bisagra tradicionalmente, como Michigan, Minnesota. Entonces, esta elección está muy cerrada y ni siquiera este juicio parece estar moviendo las cifras y muy probablemente terminemos viendo un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca aún después de la sentencia y aún después de este veredicto. Profesor Miguel, pues mucho en el aire en el tema de la elección en Estados Unidos, un planteamiento interesante. ¿Qué va a pasar si es sentenciado y a la vez es elegido por la mayoría de estadounidenses? Nos vamos a quedar al pendiente de sus lecturas y le buscamos para que nos acompañe a entender lo que está pasando en este momento democrático en el vecino del norte. Muchas gracias, que tenga bonito día. Gracias por la invitación, como siempre. Muy amable el profesor Miguel Alejandro Híjar por estos siempre atinados comentarios. Al menos